tercera mesa vamos a dialogar con tres estudiosos de la cumbia peruana que desde sus áreas de interés nos van a hablar un poco de las cumbias en el Perú. Contamos hoy con Alfredo Villar, con Fernando Ríos y con Jorge Lazo. ¿Podemos comenzar contigo, Alfredo? ¿Está bien? Sí. Bueno, Alfredo Villar nos va a hablar de la amenaza verde, los Huembras de Iquitos y el inicio del sonido amazónico. Alfredo es escritor, investigador, historiador del arte, curador, guionista de cómics y DJ Isabel, si no estoy mal. Ha publicado Rupay, la novela gráfica que ha sido ganadora de la beca Rockefeller en 2014. Asimismo, ha centrado su atención en el estudio de la cultura popular, tanto en expresiones visuales como musicales. Bajo este interés ha realizado diversas exposiciones de arte amazónico, como El Milagro Verde, Usco Ayar, la Escuela de las Visiones, y exposiciones de arte popular, como Mique Chicha y El Pueblo es una nostalgia que algún día vencerá. Uno de sus últimos trabajos culminó en una exposición artística y el libro Boom, Historietas y humor gráfico en el Perú, 1978-1992. También fue parte del Smithsonian Folk Life Festival en 2015, donde Perú fue el país invitado. Y asimismo ha trabajado sobre la cumbia en diversos países de América Latina. Entonces, todo buenas tardes. Es muy complejo siempre hablar sobre la música tropical peruana. Yo me resisto siempre al utilizar el término cumbia porque hay toda una polémica alrededor si lo que se hace en el Perú a partir de 1965 con los Demonios de Mantaro puede clasificarse en el estilema musical de cumbia. Todos sabemos que la cumbia pues tiene una raíz africana, con unas raíces mestizas, indígenas, colombianas, ¿no? Y es un ritmo que básicamente tiene un patrón repetitivo rítmico. En el caso de las hibridaciones que se empiezan a hacer en el Perú a partir de 1965 con los Demonios del Mantaro, en realidad definirlo como cumbia es algo que para mí se queda muy corto, ¿no? Entonces ha habido toda una discusión, existe todavía toda una discusión que es inagotable entre músicos que se consideran que hacen cumbia peruana y músicos que dicen que lo que hacen es chicha. Si queremos usar un término neutro que por algún momento nos salve de la discusión, tendríamos que usar el término música tropical peruana, que al menos es lo suficientemente abstracto y amplio como para poder incluir todos estos matices que hasta ahora están en discusión, ¿no? Cuando ustedes estaban escuchando hace un momento Los Demonios del Mantaro, claro, cuando con Santiago Alfaro fuimos a visitarlo al señor fundador del grupo, que falleció hace un par de años, él nos decía que en realidad cuando él había hecho La Chichera no había querido hacer una cumbia, sino había querido hacer un foxtrot. Un foxtrot, un rock and roll tropical, ¿no? Y que en realidad en esa época el nombre de cumbia fue más una estrategia comercial, ¿no? Si ustedes revisan los primeros LPs de los destellos, ustedes revisan los LPs originales, ustedes van a ver que como la disquera que clasifica las canciones como guarachas, como sones, como guajiras, y una o dos canciones del primer LP están clasificadas como cumbia, ¿no? Recién a partir del año 70, más o menos, estamos hablando de 68 70, de todos estos nombres que se le va a dar a las canciones tropicales peruanas, se va a imponer el nombre de cumbia, ¿no? Pero hay toda una clasificación que primero es comercial, de estrategia, de, digamos, montarse sobre el género internacional tropical que era más popular en esos momentos, que era la cumbia, ¿no? Hasta más o menos mediados de los 60, el género tropical más influyente en el Perú era obviamente la música cubana con sus variantes de la guaracha, del son, y de ahí lo va reemplazando la cumbia como el género tropical internacional más popular. Pero en realidad la música tropical peruana es una mezcla inclasificable
de muchos géneros, en el cual la cumbia sería uno de sus componentes. Esto lo hemos discutido muchas veces con varios de los músicos. Creo que el defensor más conspicuo de la idea de denominar chicha a todo este combinado, porque eso es en realidad lo que es la música tropical peruana, un combinado, un 7 colores de distintos géneros musicales. Si piensan también, la mayoría de músicos tropicales han tenido una educación en la música criolla. Eso también falta mucho estudiar, ¿no? La influencia de la digitación de la guitarra criolla en la primera generación de músicos tropicales, ¿no? Por ejemplo, Enrique Delgado y Manzanita, si ustedes analizan o escuchan o miran algunos de los videos que han quedado de la forma en que digitan ellos, mucho le deben a las peripecias de los guitarristas criollos, ¿no? Entonces es bien complicado clasificar la música tropical peruana. Por una convención le decimos cumbia, pero hay otra convención que es la de chicha y hay ese constante debate, ¿no? Ahora, si nos vamos al mundo amazónico, claro, cuando uno conversa con músicos amazónicos, uno le pregunta, ¿qué es lo que usted hace? Si uno le dice, usted hace chicha, el músico amazónico se va a indignar, no, yo hago cumbia, ¿no? Y ahí también hay todo un tema de clase alrededor de por qué hay músicos que rechazan ser denominados como chicheros. Si ustedes viajan a Ecuador, a Bolivia, chicha, se va a utilizar también la palabra chicha para denominar a la música más subalterna. Es decir, en el caso de Bolivia se le dice a la música que está muy ligada, a la música tipo los Ronish, o sea, música que está muy ligada al alto sur peruano, mientras que la cumbia de Cochabamba, que es mucho más elegante, mucho más suavecita, a esa se le dicen cumbia, pero a la música en la frontera con Perú, que es mucho más aymara, mucho más indígena, se le dice chicha. En el caso de Ecuador, se le dice chicha a la música de la zona de los Andes ecuatoriana, mientras a la música tropical de Guayaquil se le dice cumbia, ¿no? Entonces hay toda una estigmatización del término cumbia como un término que subalterniza a chola, a chicha, a los músicos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los músicos amazónicos y los norteños, es casi un insulto para ellos decirle que son chicheros, ¿no? Entonces hay todo un tema de clase que también, y de subalternización a partir de los chicha, que sería interesante también discutir, ¿no? Y bueno, en el caso de la música amazónica, pues sí, claro, el consenso entre todos los músicos amazónicos es que lo que ellos hacen es cumbia amazónica. Y yo por respeto voy a seguir la idea de los músicos amazónicos de denominar a lo que ellos hacen cumbia amazónica, como una de las tantas variantes de la música tropical peruana que se da a partir de los mediados de los años 60. En el caso de cuándo aparece en la Amazonía, obviamente tenemos que pensar en Juaneco, en los dos pueblos, ¿no? del departamento de Loreto, ¿no? En ese momento, a mediados de los años 60, ustedes saben, Loreto era un gran departamento en el cual todavía la zona de Ucayali no estaba separada, eran el mismo departamento político, ¿no? Y en los dos ejes de Loreto suceden movimientos musicales, ¿no? En el eje de Pucallpa y en el eje de Iquitos. En el caso de Pucallpa, quizás podríamos reconocer como el grupo más antiguo de la cumbia amazónica a Juaneco y su Congo, ¿no? Ya porque, digamos, Juan Wong, el papá de Juan Wong, ya desde comienzos de los 60 se estaba experimentando con la música tropical, ¿no? Pero en realidad el primer disco de Juaneco sería grabado en el 69 en la disquera INSA, y de ahí recién el año 73 con Infopesa, ¿no? Hasta la grabación de Infopesa, Juaneco era un grupo que no salía de las fronteras de la ciudad de Pucallpa, ¿no? Era un grupo muy local, y lo mismo podríamos decir del otro grupo, o del grupo que voy a hablar principalmente, que es los Wemblers Iquitos, que digamos, se forma en el año 68, su primer disco se imprime el 71, y en el caso de ellos, al menos cuando he conversado con los Wemblers, ellos me decían que no tenían ninguna influencia del grupo de Juan Wong, o sea, eran como mundos apartes, la escena musical de Pucallpa y la escena musical de Iquitos.
piensen también lo escasos que eran los vuelos aéreos y bueno, un viaje en barco Pucallpa-Iquitos pues era 5 días a 6 días podía ser en aquellas épocas, ¿no? Entonces era muy complicado los nexos entre Pucallpa y Iquitos, ¿no? Al menos hasta comienzos de los 70s eran casi mundos aparte, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las influencias de los Wemblers? Pues en buena parte, y esta es lo que yo sostengo es que los Wemblers es básicamente un grupo de rock and roll tropical. Más que de cumbia, tiene mucho de rock. Sobre todo cuando hablo con Alberto, que es el guitarrista y el compositor principal, él me decía que su influencia básicamente venía, de la música instrumental, de las películas. Tendríamos que pensar en Ennio Morricone, ¿no? La forma en que, por ejemplo, se tocaba la música en las películas de vaqueros y en las películas de artes marciales, ¿no? O sea, los soundtracks de música de artes marciales y de las películas de los spaghetti westerns eran como lo que más fascinaba a estos guitarristas amazónicos, al menos de la zona de Iquitos, ¿no? Y uno va a detectar esa presencia como media orientalista en muchas de las canciones de los dos guitarristas que yo creo que son los más geniales del movimiento de la cumbia en Loreto, que son Liper Zumba y Alberto Sánchez, ¿no? Hay mucho de esos usos, ¿no? de esas citas a este tipo de imaginería, como les digo, del musical que viene del spaghetti western y de la música orientalista de las películas de Kung Fu. Por otro lado, ya en el año 68, un grupo de muchachos chalacos habían migrado a Iquitos con la idea de hacer un grupo de nueva ola, beat, y ese es como, digamos, el primer grupo que rompe un poco la tradición de la música iquiteña, que hasta en ese momento se desenvolvía en los valses, la influencia de la música brasileña, ¿no? Quizás el músico más importante en esos momentos era un señor llamado Orlando Cetraro, que era un músico oculto, que tenía una gran orquesta, que era la orquesta más popular de Iquitos en su momento, y Cetraro publicaba muchos discos, se hacía mucha versión orquestada de algunas de las canciones tradicionales de la zona de Iquitos y la mezclaba con zambas y con algunas músicas internacionales, algunas cumbias, ¿no? Pero es un músico básicamente orquestal, ¿no? Pero el primer grupo que rompe, digamos, que plantea un formato pop, un formato de 3 minutos de música, entre comillas, modernas, van a ser los Teddys, de 1968, cuyo cantante Tony Marín después va a ser que era de la zona de Pucallpa, después va a hacer una carrera tanto en la cumbia como en la balada. No sé, ahí había puesto una canción de los Teddys. Es un grupo con muchas canciones beats, pero vamos a escuchar un pedacito de una canción un poquito más psicodélica, ¿no? No siento nada. Siento yo que fallecí. Es algo dulce, no me preocupo. Me imagino en el vivir. Bueno, es una canción que se llama Efectos y en realidad pues está hablando del efecto de la marihuana en él, ¿no? Que está viendo un paraíso, ¿no? Es como la versión de Sueños de Opio de Pinglo en versión amazónica chalaca cantada por Tony Marín, ¿no? Los Teddys era el grupo más popular para la clase alta iquiteña. O sea, la clase alta iquiteña y parte de la clase media aspiraba a bailar el ritmo nuevo del rock and roll, ¿no? Y los Teddys era como el grupo emblemático, el grupo más popular en esos momentos, ¿no? Pero el bicho tropical estaba inoculado
Y hay otro músico que ha pasado casi desconocido en la historia de la cumbia peruana, que es el guitarrista Luis Nigro. Bueno, Luis Nigro es un guitarrista que desapareció, murió hace unos pocos años, totalmente en el olvido, y él con otro músico llamado Luis Isla formaron lo que sí considero que sería el primer grupo tropical de Iquitos, antes de los Wemblers, que serían los Rogers. ¿Tienes una pedacito de los Rogers? La mayoría de canciones de los Rogers en realidad son bastante convencionales, son como guarachas, muy urbanos, pero hay algunas canciones como esta, que sí ya van mezclando como un poco de la psicodelia del rock con algo de tropical, ¿no? Que creo que es lo más original de la cumbia amazónica y quiteña, ¿no? Bueno, ese era un tema de los Rogers. Bueno, y Luis Nigro y Luis Isla pues habían conseguido un contrato con el Hotel de Turistas de Iquitos y tocaban, digamos, para un grupo que podría ser como el grupo turista y eventualmente para algunas fiestas de la clase media, matrimonios, quinceañeros, que era a lo que se dedicaban generalmente los músicos del pequeño mercado iquiteño a fines de los 60. Pero de ahí aparece el grupo que creo que es el más interesante de toda la movida iquiteña, que es los Wemblers de Iquitos, dirigido por un señor llamado Salomón Sánchez Saavedra, ¿no? Bueno, Salomón me hace acordar el caso de los Wemblers un poco al caso de los Beach Boys. No sé si ustedes saben el caso de los Beach Boys. Bueno, los Beach Boys era, el padre de los Beach Boys era un evangelista radical, al igual que era Salomón. Salomón era un evangelista que no quería saber, bueno, que tocaba la guitarra para cantar canciones religiosas y le tenía terminantemente prohibido a sus hijos meterse en el mundo de la música. Bueno, poco a poco, bueno, ellos, bueno, son 5 hermanos y los hermanos encontraron la manera de fugarse eventualmente de la casa para tocar en algunas fiestas, ¿no? Y lo que me cuenta Yair era que en un momento él con 2 de sus hermanos se fueron para tocar como chiveros, ¿no? Que son los músicos que se contratan actualmente, para tocar una fiesta, y cuando regresaron a la casa, pues el padre Salomón estaba dispuesto pues a darles una zurra y cuando estaba a punto pues de golpearle, decirle dejen de tocarla, bueno, porque toda esa idea del músico como un bohemio, ¿no? Que estaba alrededor del alcohol, las mujeres, ¿no? Para un evangelista radical como era Salomón, pues era pecaminoso, ¿no? Pero cuando Salomón vio que Alberto sacaba un fajo de billetes, empezó a reflexionar y dijo: creo que voy a ser el manager de ustedes. Y se convirtió en el manager de los Wemblers, ¿no? Salomón Sánchez, ¿no? El mismo caso sucedió, por eso le hago la comparación con los Beach Boys. Lo mismo pasó con el padre de los Beach Boys. Cuando se dio cuenta del talento de sus hijos, los exprimió como limones al máximo, ¿no? Salomón hizo algo así, más o menos se dio cuenta que sus hijos tenían un talento natural para la música y empezó a manejar al grupo. El nombre de los Wemblers viene es una derivación del nombre de Wembley, del estado de Wembley. No me acuerdo cuándo fue un campeonato mundial, pero tomaron el nombre de ahí. Y todavía ese nombre no estaba en el año 68, más o menos lo inventan en el 69. Y en el 70, 69, fines de los 69, comienzo del 70, todavía la fecha no está clara, ellos graban una primera maqueta para
para la radio El Sol de Iquitos, ¿no? Y con esa maqueta ellos supuestamente, grabada con esa cinta, querían venir a Lima para buscar una disquera, ¿no? Ahorraron dinero y Salomón vino con esa maqueta a Lima y ahí se encontró pues primero pensó que iba a grabar en Virrey y de ahí se encontró con un sello nuevo que se llamaba Decibel y finalmente el año 71 sale el primer disco de los Wemblers que se llama Cumbia Amazónica, que es un disco interesante. Piensen que todavía no había salido ningún disco de la otra banda popular que va a ser Los Mirlos, y salía de una manera casi secreta el primer disco de los Wemblers. Todavía Juaneco había publicado una disquera muy pequeña que era INSA, no tenía casi, era un grupo desconocido. Recién en 73 va a publicar con Infopesa, de Alberto Maraví. Entonces el primer disco amazónico que va a tener una influencia en mucho de los sonidos que van a salir después, ¿no? Incluso, bueno, ustedes saben, pues hay todo un tema, toda una discusión, incluso un hurto, y hay toda una pelea judicial sobre la autoría de los temas del sonido amazónico y la danza del petrolero, que le pertenecen a los Wemblers, pero que el mismo año Maraví graba, hace que los Mirlos lo graben en su disco debut, ¿no? Entonces hay toda hay un hurto en estos primeros años de temas de los Wemblers por otros grupos. El caso más grabante fue el caso de los Mirlos, pero hay todo un estilo que se desarrolla a partir de la guitarra de Alberto Sánchez, que sobre todo va a estar en grupos como, bueno, los menciono rápido, va a ser como los Silvers de Iquitos, con Limber Zumba y sobre todo Ranil y su conjunto, ¿no? Bueno, también van a aparecer otros grupos como los Ecos y los Ecos de Iquitos, y todo un largo periplo que quizás en la segunda ronda lo voy a comentar mejor, porque ya me están diciendo que queda poco tiempo. Lo que sí, cuando yo conocí a los Wemblers el año 2008, el grupo ya había estado desactivado como 10 años, y me acuerdo que con Cristian Bendayán hicimos una muestra que se llamó Poder Verde, el año 2008 en el Liceo Rural de España, y la idea, yo que había escuchado los discos, estaba intrigado porque este grupo había desaparecido, ¿no? A diferencia de Juaneco, de Mirlos, que de alguna manera estaban activos, los Wemblers totalmente habían desaparecido, hace 15 años habían dejado de venir a Lima, y cuando voy a Iquitos ellos estaban en un formato, bueno, casi no tocaban, estaban más dedicados a promover los discos de las agrupaciones que tenían sus hijos, una de ellas la agrupación Ilusión o grupos de electrocumbia que tocaban en otro formato, y eventualmente los Wemblers tocaban con un formato muy similar a la tecnocumbia, ¿no? Y cuando con Bendayán decidimos que ellos vinieran a tocar a Lima, les dijimos, no, saquen los teclados, toquen como ustedes tocaban antes, ¿no? Y lo interesante del sonido de los Wemblers es que es un sonido, es como si ellos hubieran hibernado 20 años en la historia, y creo que es el único grupo de cumbia amazónica que suena como si los años 70 siguieran existiendo, ¿no? Entonces creo que eso es en parte mucho del atractivo que tiene este grupo. Claro, los Mirlos han pasado por 1000 agrupaciones, Juaneco se ha dividido, o sea, no hay ningún músico original actualmente, pero en el caso de los Wemblers, hasta hace unos años pues eran los 5 hermanos que tocaban juntos. Ya uno de ellos ya está muy mal, que es el Salomón, le dicen Pichí, y entonces ya no toca con ellos, pero al menos hasta hace unos 3-4 años los Wemblers tocaban, era casi como entrar en una cápsula del tiempo, ¿no? Porque el sonido se había preservado tal como ellos lo habían dejado en la década de los 70. Hace una década dejé el ejercicio del periodismo, donde siempre estuve cerca del tema musical, para dedicarme de lleno a tocar en Bareto, una banda de la cual soy miembro desde el año 2005, y que se ha convertido en el proyecto alrededor del cual ha orbitado mi vocación como músico, pero no solamente eso, sino también aspectos tan disímiles y personales como mi economía y mis afectos.
No es que me parezca interesante hablar de mi vida, pero creo que es importante el dato para entrar un poco en contexto. Sucede que con Barreto estamos celebrando 10 años desde que lanzamos Cumbia, un disco que significó un antes y después en nuestra carrera y que coincidió con una serie de eventos que considero ayudaron a definir esta escena de cumbia postmoderna que he llamado un poco provocativamente la postcumbia. Fue el aliento de varios de mis profesores de la maestría lo que me hizo abandonar mis cuestionamientos acerca de si mi vinculación con el fenómeno podía interferir con mi visión de investigador y decidí arriesgarme a utilizar la mirada que tengo desde adentro de esta escena para tipificarla y de alguna manera presentar en el mundo de la investigación musicológica algo que creo que se cae un poco de Maduro, ¿no? Que en el Perú hay una nueva manera de hacer cumbia que se escapa un poco de las categorizaciones con las que nos hemos venido aproximando a este estilo musical en los últimos años. Comenzaré intentando definir la escena. Al hablar de postcumbia me refiero al conjunto de artistas que surgieron hacia finales de la primera década del siglo XXI, particularmente en la segunda mitad de este periodo, que ha tomado a la cumbia peruana, o bueno, lo que entendemos como cumbia peruana, ya hemos hablado bastante de eso ahora, como género de referencia para realizar fusiones de variada especie con otras músicas de muy distinta procedencia, ¿no? El rock, el son, la guaracha, el huayno, el hip hop, el reggae, el dub, la electrónica, entre varias otras. Ese interés de una nueva generación de músicos nacionales coincidió además con una suerte de descubrimiento desde afuera, que se desencadenó con el lanzamiento internacional de los discos compilatorios The Roots of Chicha, editados por Barber Records, un sello con sede en Nueva York pero dirigido por un francés, Olivier Conan, quien a su vez salía a los escenarios de la Gran Manzana con su agrupación Chicha Libre. Tanto el grupo como los compilatorios se convirtieron en referentes de esta especie de revaloración de la cumbia peruana. Como dato cabe mencionar que de momento Conan se encuentra fuera de la actividad musical como intérprete y disquero, pues hace unos meses volvió a su país para tomar un trabajo como director del Teatro de la Ópera en Lyon, Francia. Pero volvamos a esta escena. En ella podemos distinguir grupos como La Nueva Invasión, Olaya Sound System, Barrio Calavera, La Inédita, Hit La Rosa, el propio Barreto, Los Chapillas de Arequipa, Sonora Patronal de Cusco, por citar algunos representativos. Estos proyectos tienen una producción discográfica significativa, en la cual se revela una estética diferenciada y a veces opuesta a la que se observa en los circuitos comerciales de la cumbia peruana, aquella que encabeza los listados de preferencia masiva en el país y que incluye las vertientes que podemos considerar tradicionales como la norteña, la amazónica, que llamamos chicha, entre otras. Asimismo, con dinámicas comerciales también diferentes, esta escena se ha convertido en un agente de desarrollo de un sector de la industria musical peruana, con una economía sostenida por la autogestión, sin auspicio de grandes marcas comerciales y con condiciones diferentes al mercado de la cumbia popular. Precisamente porque su alcance es mucho más limitado, dado que prácticamente no existe todavía para los grandes medios de comunicación del país, los postcumbieros han tenido que desarrollar mecanismos alternativos para la difusión de su música y sus eventos, para lo cual la capacidad de segmentación de audiencias que provee el Internet y sus redes sociales se convierte en una herramienta indispensable para rentabilizar esta actividad artística. Podemos mencionar también que esta escena de la postcumbia nació en las fronteras de lo que conocimos en algún momento como la escena barranquina, es decir, esta comunidad integrada con grupos de base y actitud rockera, provenientes de clase media. Fueron los clásicos locales barranquinos los que la albergaron desde sus inicios, y en muchos casos lo siguen haciendo, La Noche, el Dragón, el Sargento Pimienta, entre otros, además de agregar otros espacios fuera de esta ubicación geográfica, pero que comparten el mismo público. El Salón Imperial de Cayoma, el Centro Cultural Festivo ahora, ambos en el Cercado de Lima, por mencionar algunos. A esto se suma un coincidente interés de estos grupos por llegar a un público universitario, no solo en Lima, sino también en el interior del país. Son los gremios estudiantiles, cuando no las propias instituciones, las que generan las primeras giras de los postcumbieros. Así, adoptando el esquema de conciertos a lo rockero, más que el de las fiestas cumbieras o chicheras de la carretera central o de complejos como el Guaralino, comenzamos a notar que, al menos por el lado de las dinámicas comerciales, la escena de la postcumbia se distancia de lo tradicional. Dicho eso, tocaría referirnos a la música. Si uno escucha las producciones discográficas de los artistas mencionados,
Y por supuesto hay más, pero aquí nombramos los principales, considerando su notoriedad y convocatoria. Lo primero que salta al oído es que la hibridación de géneros es la norma. La marcada presencia de géneros como el reggae, el ska y el ragamuffin impregnan los surcos de sus discos, pero estos estilos conviven con rasgos de otras latitudes, como los tiempos lentos de la cumbia villera argentina, el sonido de los teclados también adoptados antes en el pasado por Néctar, por ejemplo, y muchas veces hasta un espíritu murguero que no había sido explorado por los cumbieros nacionales con anterioridad. Se mantiene la característica en nuestra cumbia en el patrón rítmico, con el uso constante de la célula rítmica tan fácil de bailar, esta figura de galopa, ¿no? Una negra y dos corcheas. Aunque en Colombia, cuna del género, la cosa es bastante más compleja que eso, aquí hemos adoptado esta célula rítmica al infinito. No es casualidad que los aires de Huayno, que comparten un poco esta estructura, aparezcan con regularidad en las canciones de estos grupos, adoptando además casi religiosamente las fórmulas rítmicas para abrir o cerrar estrofas y coros que son características en los grupos emblemáticos. Por supuesto encontramos también referencias a lo amazónico, como los vertiginosos ritmos de Juaneco y su combo, tipo un chipío en España, al compás del repique del bongo, o a la chicha, con la abundancia de guitarras con efectos con reverberación y flanger, o aquella cruda distorsión del sonido chacalonero, ¿no? Más chichero de los principios de los 80. Cabe enfatizar, dicho esto, que lo que a mí me parece es que esta música está hecha desde otra visión del mundo. Los todavía jóvenes de la post-cumbia no son los guaracheros de los 60 que fueron capitaneados por los destellos, ni tampoco los migrantes de los años 80 que bailaban con los chapis y cintura roja, mientras luchaban por hacerse un espacio para sobrevivir en la capital, definiendo una estética que sudaba cerveza para olvidar y no bajaba la guardia frente a la posibilidad de defenderse ante cualquier eventualidad con el pico de una botella. Así postulo que la postcumbia se presenta como la respuesta de una generación posterior al decenio fujimorista que pareciera estar en la búsqueda de reconciliarse simbólicamente con un pasado musical que le fue negado por la Lima clasista y racista de los años 80 y 90, que estigmatizó la cumbia como una música migrante o invasora, y con la tecnocumbia que terminó entregándose al servicio de lo proselitista. Es una cumbia que se reclama consciente, pensante, algo que se presenta también como algo distintivo de lo que se ha hecho antes, me parece. Como ejemplo, las Netas de la Nueva Invasión, quienes desde su nombre parecen buscar una refundación, o el canto ecológico de los Olaya Sound System. Y bueno, quizá alguien recuerde un disco que hicimos con Barreto en 2012 titulado Ves lo que quieres ver. Desde su estética y su discurso, la postcumbia reivindica a Chacalón, a los Chapis, a Pascualillo, aquí quien participa además en el álbum de los Chapilax, en el último, a los Destellos, a los Mirlos, a Juaneco y su combo, aunque es claro que no suena como ellos. Creo que es importante además dedicar unas líneas al público de la postcumbia, que está encontrando en estas voces, en estos grupos, voces con las cuales identificarse. Aparecen en los conciertos con banderolas, donde se identifican como comunas con nombres llamativos, como Pueblo Invasor, por ejemplo, como los seguidores de la Nueva Invasión. Prenden bengalas y hasta arman pogos en los momentos musicales más intensos, algo que no sé si alguien vio antes en un concierto de cumbia. Son la encarnación posmoderna de los clubes de fans de antaño, una denominación que en estos tiempos ya dejó de ser cool. Ese fanbase es clave para estos eventos autogestionados con los que se sostiene la escena. El título de esta breve ponencia menciona continuidades y rupturas, y creo que he hablado hasta ahora más de lo segundo. Así que quisiera tomar unos minutos finales de esta intervención para referirme a dos personas capitales en el desarrollo de la tradición de la cumbia peruana, con quienes he tenido el honor de compartir a nivel musical y personal, ahora sí a partir de mi experiencia en Barreto. El primero de ellos es Wilindoro Cacique. Su voz, antes que la de Chacalón o la de Chapulín, fue la que personalmente me condujo a prestar atención a la cumbia peruana. Escucharlo cantar el canto de la Yaimama, o ¿Por qué te cambiaste el nombre?, me sedujo al estilo tanto como la guitarra de Noé Fachín, otro héroe casi anónimo de estos 50 años que hoy celebramos. Wilindoro llegó una tarde del 2008 hasta la calle Shell en Miraflores, con una mochila, directo desde la estación de buses, con la mirada esquiva y una timidez que a nosotros nos sorprendió mucho.
Era la primera vez que lo veíamos en persona y él a nosotros, y nuestro temor principal era saber si le iba a gustar la pista sobre la cual él iba a grabar, que era nuestra interpretación de los temas que él había grabado originalmente. Willy Ndoro, siempre de pocas palabras, nos regaló ahí por primera vez su amplia sonrisa. Y no solo grabó las dos canciones que habíamos pactado inicialmente, que eran Ya se ha muerto mi abuelo y Mujer hilandera, sino se quedó de largo con nosotros en el estudio para grabar guapeos en un chipio de España y esos sonidos de pájaros tan característicos de la selva en la fiesta de San Juan, que cada concierto ahora nos divertimos tanto al imitarlo. Agradezco profundamente a la vida habernos dado la oportunidad de compartir con Willy y modestamente de haber ayudado a presentarlo a una nueva generación, pues él reactivó su actividad a partir de la salida de nuestro disco y de la notoriedad que le dieron los medios en ese momento. Si podemos hablar de una relación de continuidad y respeto por la tradición de la cumbia peruana, creo que hay un buen ejemplo. Y el otro más reciente es José Luis Carvalho. Compositor, guitarrista de La Nueva Crema y productor de casi todos sus discos y de muchos más en el sello Horóscopo, vive desde hace años en Los Ángeles, pero desde hace un tiempo viene a Lima con regularidad. Y está intentando un poco hacer justicia, está intentando con justicia meter su nombre y su obra en los recuentos que se hacen de la historia de la cumbia peruana. Con Barreto lo invitamos a grabar una canción suya, Ven mi amor, donde impone la guitarra con fustón, que fue su sello característico en las grabaciones de los años 80. Valga decir que Carvalho además fue varios años guitarrista de Los Hijos del Sol y su guitarra es la que suena en la clásica canción de uno de los temas más populares, si no el más popular, de la cumbia peruana de este momento, que es Cariñito. Lo que puedo encontrar en común en estos dos personajes es su apertura y disposición para compartir y trabajar musicalmente, aun cuando las aproximaciones a la ejecución de un mismo repertorio hayan sido muy distintas. La música permite esa comunicación entre generaciones, entre lo tradicional y lo moderno, superando todas las barreras y distancias que el mundo nos impone. Creo que esta es la lección más importante que nos regala estudiar estos fenómenos desde nuestras distintas miradas y trincheras. Al final es la música la que tiene la última palabra. Muchas gracias. Quería comentar, para empezar, el punto de partida de esto es que debemos dejar de pensar a los fenómenos musicales, a lo que yo le digo el consumo masivo en el Perú, como músicas exitosas en la que todos se pudren en plata, ¿no? O sea, son 4 grupos de 600 los que logran eso. O sea, la tasa de éxito de los grupos tropicales y andinos es bastante baja, ¿no? Tienes toda una capa gigantesca de grupos que subsisten, logran conseguir ingresos que pueden darle 2.000 soles al mes al dueño, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces los estigmas con la música tropical o andina en el Perú empiezan con el hecho de que se pudre en plata y no hace nada más, ¿no? Entonces, cuando en realidad hay todo un trasfondo de esfuerzos y que hacen mucho más compleja esta construcción, ¿no? Entonces, cumbia sanjuanera es una variante de cumbia que se crea en la Sierra Norte, en el extremo norte del Perú, en las provincias de San Ignacio, hasta los límites con las poblaciones Aguajún, Ayabaca, Huancabamba, Morropón y un poco de Jaén. Entonces, y que limitan con los cantones de Loja y con las provincias de Loja y bueno, con los cantones de Amaluza, ¿no? en el sur de Ecuador. Y tenemos, y que se caracteriza sobre todo porque es una música ante todo campesina, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso porque la cumbia sureña no lo es. La cumbia sureña es una música de raíz urbana. Entonces es una música de personas que, o sea, si bien la cumbia sanjuanera nace, los primeros grupos nacen en las capitales históricas de la Sierra de Piura, en Frías, Pacaipampa, Huancabamba y Ayabaca, luego son, digamos, apropiadas por los campesinos que bajaban a las capitales distritales y que luego se movilizaban hacia las ciudades costeras como Sullana o Piura. Entonces, y son ciudades donde adquieren con facilidad no solamente instrumentación, de eso voy a hablar después, sino que también se pueden meter en este trencito que era la cumbia norteña, que era toda una industria, ¿no? De la que aprenden y de la que adquieren mayor tecnología y recursos, ¿no? Y la cumbia sureña es una variante de cumbia que adhiere muchísimas cosas. Las diferencias entre Piura y Puno es que es una apreciación muy personal. Puno es una
digamos, absorbe muchísimas más músicas que el norte del Perú. El norte tiene por ahí las músicas tropicales tipo el tecnomerengue venezolano, ¿no? Que le decimos la lambada acá. Por ahí un poco de la salsa colombiana mainstream, la cumbia colombiana un poco, ¿no? La cumbia también más mainstream. Tampoco es que ha habido un consumo de culto de la cumbia colombiana en el norte, cumbia norteña, y se acabaron, o sea, se acabaron las cosas. Por ahí pueden mencionar 5 o 6 cosas más que son el San Juanito, el Pasillo, el Albazo, y se detuvo la historia. En cambio, en el sur peruano tienes... O sea, la cumbia sureña ha recibido de la chicha arequipeña, que ha sido una variante de cumbia muy, muy prolífica en Arequipa, no solamente en Arequipa ciudad, sino en Arequipa como región, y que es digamos, la madre de los movimientos de cumbia en el sur. Yo le digo chicha a la variante de cumbia que aparece en el Valle del Mantaro en la década del 80. O sea, cuando me refiero a chicha no me refiero al conjunto de cumbias peruanas, sino a un tipo muy específico de cumbia que, si bien nace en el Mantaro, tiene a los Chapis, a los Huancas, ¿no? Como grupos digamos arquetípicos, luego migran a Trujillo y Arequipa, y en Arequipa es donde crea un nuevo ecosistema de agrupaciones. Y estas agrupaciones son las que influyen a agrupaciones no solamente de Juliaca, sino también del sur de Puno, de lugares como Yunguyo, pero también hacia el norte como Putina, y hacia el oriente como todos los pueblos de la provincia de Sandia. Entonces tiene mucho de electrónica, y eso tiene que ver no solamente con un tema musical, sino también con un tema de acceso a tecnologías, ¿no? Era muy barato conseguir teclados, sintetizadores en la frontera de Desaguadero y en los mercados de Juliaca a partir del año 90-91. Y no solamente eso, sino también procesadores Intel a partir de su masificación en el año 98-99. De eso también voy a hablar en un momento. Y bueno, estamos hablando, para empezar, la cumbia sureña tiene esta área, ¿no? Históricamente se mueve en estas zonas, desde Zángaro hasta Puno, con Juliaca en medio, ¿no? Y un poco Mogo, y luego se expande a nivel de consumo comercial hacia la Rinconada, hasta Pejechuco, ¿no? Que son las zonas mineras, mineras que están entre las zonas glaciares y la zona de selva de Puno. Entonces, esto es muy importante reconocer, porque mientras que para la cumbia, digamos, sanjuanera, el móvil que hace que sea exitosa y que tenga, digamos, un público grande que le permita reinvertir dinero en los 90, tiene que ver con un montón de factores, ¿no? Que son agroindustria, que tiene que ver con el hecho de la movilización campesina posterior al fenómeno del Niño, ¿no? O sea, hay un proceso de desruralización y migración muy grande hacia las ciudades de Sullana y Piura a partir del año 98, y esto motiva que haya, digamos, nuevos mercados que antes eran campesinos y que ahora se concentraron en la ciudad y que podían solventar agrupaciones, mientras que uno de los, digamos, de los puntos de partida económicos de la cumbia sureña tiene que ver más con la minería ilegal, que empieza a florecer a partir del año 91-92 en San Juan del Oro y Putinapum. Entonces, esta es la cumbia sanjuanera. Estamos en 3 zonas. Estos son nubes, no hay hielo, solamente hielo en los marcianos en Piura. Tienes a Ayahuaca, tienes a Morropón, tienes a Huancabá, un poco Huarmaca, San Ignacio, Jaén, y por acá tienes a Macará y a Malusa como cantones, un poco de zumba. Y lo que les comentaba, ¿no? Las diferencias en temas, porque los dos tienen que ver mucho con migraciones. O sea, son músicas migrantes. Pero las migraciones, en el caso de lo de Piura, eran migraciones campesinas hacia grandes ciudades, mientras que en la cumbia sureña eran migraciones de ciudades intermedias, que tenía que ver mucho con gente que se movilizaba hacia Juliaca y Puno para educarse, para plantar negocios, ¿no? Para generar nexos con comerciantes que buscaban oro en la frontera de Bolivia y Chile. Entonces, tienes estas dos cosas que cambian bastante la forma como se reproducen ambas. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo esta primera canción que es de un grupo de Yanaguaya, de Sandia, son Los Tigres, y así es como sonaban los primeros grupos sureños. Entre la agrupación musical de Los Tigres, siempre llegaron a los corazones de grandes chicos.
se dan cuenta no tiene nada de sureño, es 100% chichero, y en la variante G, que es una variante, así se le dice una variante de la música chicha, que es la variante del grupo Génesis de Buquillauyo, de la primera comunidad campesina del Perú, y que es la que pega en Arequipa. Digamos, los Chapis, si bien han sido el grupo más conocido, más internacional, los intercontinentales, no es un estilo que se vuelva masivo entre los grupos tropicales de los 80 y 90. En cambio, el estilo de Génesis sí se vuelve una norma entre los grupos chicheros. Y la mayoría de grupos en la época sonaban así. O sea, sí hay una influencia posterior de los grupos electrónicos de Cochabamba, de La Paz, de Pando, en Bolivia, pero digamos la energía y los recursos vienen primero de la chicha que había creado el equipo. Y así sonaba un grupo, si se dan cuenta aquí han tenido un teclado bonito, se escucha un bajo, ¿no? Está bien estructurada la canción. En cambio esto, esta es del mismo año que la canción anterior, del año 88. Sanjuanera de la Sierra de Piura de Culebreros, del distrito de Yamango, provincia de Morropón, ahí a un par de horas en burro de la tierra de Ciencio López. Es absolutamente distinto, es mucho más rústico, porque no había acceso a medios tecnológicos. Eran campesinos que ponían una radio, le ponían un micrófono y todos a grabar a la vez. En cambio, los de Julián sí podían tener acceso a algunos estudios de grabación que ya habían aparecido en la edición final de los 80. Si se dan cuenta, en esta canción no hay bajo, o sea, hay un bajo que acompaña que es mínimo, no tienes timbales, solo tienes una huira, tienes una huira, tienes un teclado que tiene un acordeón y se acabó la cosa, no hay nada más. Entonces, luego viene una época de consolidación que es posterior a los 2000, que tiene que ver con lo que les comentaba, un tema tecnológico que es el abaratamiento de procesadores. Aparecen los Pentium 3 y los Pentium 4 en la época a partir en la que nosotros empezamos a tener nuestra primera computadora en casa, ¿no? Cuando una computadora deja de costar 10.000 soles y empieza a costar 3.000. Entonces tampoco es que cualquier músico tropical andino tenía capacidad para comprar eso, pero algunos sí podían, digamos, hacer el esfuerzo de armar una pequeña computadora en casa, comprar una tarjeta de sonido, porque no eran tarjetas integradas como ahora, tú comprabas tus partes, comprabas una tarjeta de sonido y enchufabas un micrófono y hacías correr cualquier programa que podías comprar pirata en ese momento, a partir del año 99-2000. Eso ahora puede sonar una cosa demasiado básica, pero en la época era una locura pensar en eso. Entonces hay este tema, ¿no? El abaratamiento de los procesadores Pentium 3 y Pentium 4, pero también hay un tema de culminación de etapas educativas, que no tiene que ver necesariamente con etapas básicas. En el caso de los sanjuaneros sí, porque eran rurales que habían migrado a ciudades. Entonces a partir del 90-91 es que ellos o pueden terminar de secundaria en Piura o pueden empezar a acceder a escuelas superiores, pero la mayoría de veces la tendencia era a culminar la educación formal básica. Entonces está el caso de Corazón Serrano, que la mayoría de hermanos mayores teniendo ya 24 o 25 años recién podían terminar su secundaria en nocturnos en Piura, ¿no? En cambio, los sureños tenían, digamos, otro tipo de velocidad, ¿no? Porque ellos ya habían terminado en sus ciudades la educación formal básica. Entonces lo que hacían al migrar a Puno y a Juliaca era acceder más bien a escuelas de música. Entonces tenemos por ahí unos ciertos desfases que luego a finales de los 90 se acomodan, pero que resulta que a principios de los 2000 tenemos a dos movimientos que, si bien no nacen en entornos parecidos, sí tienen un acceso educativo musical, formal, lo que les permite, junto con el abaratamiento de tecnologías, empezar a saber qué comprar y qué no. Porque recuerden que estas primeras épocas de Pentium no es una cosa que yo supongo, son muchas conversaciones con músicos que te cuentan cómo fue sus primeras compras tecnológicas, ¿no? Era ir a una tienda y decir, señor, quiero algo para grabar, ¿no? Entonces, si luego, cuando en la escuela, los profesores que eran los profesores de cumbia norteña, o sea, los profesores de la escuela de música en Piura, eran los mismos arreglistas o músicos de los grupos Aguamarina, Armonía 10, ¿no? Eran tus profesores. Entonces ellos son los que educan a estos jóvenes campesinos, mientras que en el caso de Puno sí había, pues, fue un proceso mucho más chocante, porque había, digamos, la malla curricular y el profesorado de la escuela de música en Puno
venía más bien de una lógica de estudiantinas, de músicas andinas consideradas de salón quizás, nunca hay una convención para llamar digamos, a este tipo de músicas andinas, ¿no? Pero que tenían digamos, una apreciación más, digamos, ceremonial de lo que era la música, ¿no? Entonces hubo sí un proceso, un choque entre lo que los alumnos esperaban de los profesores de la Escuela de Música en Puno versus lo que los profesores querían ofrecer y tuvieron que adaptarse. Y ahí también es muy gracioso también ver estas entrevistas a profesores de la Escuela de Música, todo lo que te cuentan y los alumnos, ¿no? Y también, pero no solamente tiene que ver con eso, también tiene que ver con política de Estado. Es decir, no era posible pensar en grupos que aparezcan en lugares migrantes en la ciudad, ni que influyan a chicos campesinos en sus pueblos sin pensar en la identificación rural. Contrario a lo que se cree o a lo que a veces se asume, digamos, hasta el año 2000-2001, en muchísimos lugares del Perú todavía se seguían iluminando pueblos enteros con gasolina, con diésel, perdón. Entonces hay a veces la idea de no, con Alan teníamos apagones y ahora luego vino la luz. No, ese es un proceso que dura todos los 90. Entonces prácticamente todos los distritos, no las capitales provinciales, los distritos de la Sierra de Piura hasta el año 97-98 estaban oscuras. Después de eso hay una coincidencia, ¿no? Tienes a gente que se está educando en la ciudad, tienes mayor acceso a tecnologías, pero también tienes luz en donde conectar tu teclado nuevo. Entonces eso origina a partir del año 2000-2001 una ola de agrupaciones en pueblos pequeños, ¿no? Que compraban los timbales, compraban un bajo que conectaban a una radio y compraban un teclado que lo conectaban a otra radio. Así era el tema, hasta que en algún momento podían comprar una pequeña consola y un amplificador, ¿no? Y luego posteriormente hay un tema que tiene que ver con la comunicación digital, ¿no? Cuando hay un arco, ¿no? Un arco del 2001 hasta el 2006-2007, un arco de formación bastante grande que ahorita vamos a ver un par de videos bien breves, que tiene que ver con el hecho de que la gente ya aprende, se mete a nivel profesional a esto, ya no son esta típica idea del músico empírico que entra a ver cómo le ven el tema, no, eran músicos ya que tenían educación formal y que sabían leer y escribir música, ¿no? Pero igual, o sea, tenían todavía un acceso limitado, no eran los norteños que se pueden pasear por todo el canal de televisión, etcétera, ¿no? Entonces ahí viene una etapa que tiene mucho que ver con esa redonda del acceso a los videoclips, ¿no? Cuando abandonamos el VHS y empezamos a utilizar el video digital con el VCD de 700 megas, empieza a abaratarse. Algo que antes solamente podía hacer un grupo como Agua Marina, que era grabar un videoclip, un solo videoclip para Burario 15, ahora una persona, un productor de Mesa Redonda, Sósimo Franco Volver de Éxitos del Mundo, que es el que hizo el video de La Tigresa del Oriente, para mayores señas, él te decía que podía hacer por 1.500 soles todo un DVD, ¿no? Que no era un DVD, era un VCD realmente, ¿no? Se podía hacer 12 videos de una sola por 1.500 soles. Entonces hay también un tema de accesos a temas digitales que empiezan a aparecer en la época, y esto es un paso previo a lo que nosotros conocemos, ¿no? Esto es primero, Corazón Serrano en el año 2002. Corazón Serrano era como una excepción a la regla. Es el primer grupo serrano de Piura que puede acceder a grabar videoclips. En la época era una locura que este grupo, que era de un asentamiento humano, que venía de Pacaipampa, de una comunidad campesina, pueda acceder a videos, ¿no? Era el comentario general en la época. Y sin embargo lo hacen, ¿no? Pero son, digamos, los que marcan una señal, porque para los otros grupos más jóvenes que ellos, si ellos han podido grabar un video, porque nosotros no podemos. Y en la misma época son accesos distintos. Mientras que los sanjuaneros primero tienen que grabar videoclips para ver quién los acepta, porque tenían, digamos, una curva de aprendizaje formal un poco más lenta que los sureños, que ya habían accedido a partir del 95-96 a la educación formal. Los sureños a finales de los 90 para los 2000 ya tenían acceso a los canales de televisión. O sea, los sanjuaneros no, en el mismo año en el que Sociedad Juliaca estaba en la movida y Yanec, los grupos sanjuaneros todavía estaban tocando en el Salón Imperial de Tecayoma. Estaban recién ahí tocando, que era un local donde todos los cajamarquinos hacían fiesta los domingos, y al terminar el profe se acuerda de esto, y cuando terminaban los bailes le daban media hora para que los grupos de la Sierra de Piura puedan tocar ahí un par de canciones, ¿no? Entonces
Por eso era para mí importante mencionar cómo es que cada uno accede a educación en distintos momentos, porque eso también grafica mucho el tema de cómo acceden a medios de comunicación, de qué forma. Y bueno, para un poco redondear la cosa, porque realmente hay para quedarnos semanas con caja de chela hablando del asunto, pero lo que quería redondear es que es posible generar una industria musical incluso en entornos adversos, ¿no? Estamos hablando de personas campesinas que no tenían educación básica concluida, ¿no? Muchos de ellos incluso recién salían del analfabetismo a los 16, 17 años, ¿no? Sin luz, sin agua potable, sin servicios básicos ciudadanos, y sin embargo genera un movimiento musical grande. Entonces es posible generar entornos musicales de consumo masivo, incluso en los entornos más adversos. Pero, y viene el pero, no es posible mantener estas industrias si sus elementos, los músicos, los productores, la gente que está en las radios, los que graban, los cargadores, no acceden a educación básica formal en ciudadanía. O sea, es un castillo de naipes que se cae, y ha pasado muchísimas veces en el Perú. En el Perú tuvimos muchísimas, durante el siglo XX, repetidas ocasiones en que músicas populares tuvieron ciertos auges, pero cayeron porque los músicos no tuvieron jamás acceso formal a educación. En muchos entornos de música andina sucedió eso. Entonces, tú tenías todo el talento, por ahí venía un productor grande de Lima, de un sello grande, te grababa, te explotaba, hacía lo que quería contigo, se acabó tu voz, se acabó tu música. Ahí queda el asunto. Entonces, lo que demuestran estos grupos fue que ellos sí han podido mantener un mercado en el que no necesitan, bueno, salvo Capuñay, el monstruo pero que no necesitan, digamos, pasar por Lima, no necesitan pasar por grandes productores internacionales para que validen sus productos o que les ayude a volverlos masivos. O sea, sin salir de Juliaca, un grupo juliaqueño puede componer la canción, grabarla, producirla, mandarla a radios que se dedican a la música, grabar un videoclip con gente que hace producción audiovisual, que son profesionales de la comunicación formados en universidades de Puno, y luego reproducir en streaming, sin salir de Puno. Sin salir de Puno, un grupo juliaqueño puede completar todo este círculo musical. Pero esto solamente es posible porque tienes entornos que ya están educados, gente que maneja su industria a nivel profesional. Entonces, esto es importante porque siempre debemos tener en cuenta que ya no podemos seguir hablando de las músicas populares como wow, que sale esta idea, ¿no? Que sí ha sido verdadera, pero que ha sido mal usada, de la empleada del hogar que salió de su comunidad campesina y ahora es cantante, ¿no? Como que la aplaudes y no te importa qué más pase después de eso, ¿no? O sea, lo importante es dejar de pensar de que los músicos populares solamente son heroicos porque salieron de la pobreza e hicieron un disco exitoso. Son más heroicos porque, pese a todas las adversidades, accedieron a ciudadanía y luego construyeron un entorno musical sostenible durante no un año ni dos, sino durante más de una década. Entonces, esto es el producto de esta consolidación. Esta es una productora de Piura, Yadel Producción es la productora de música. Todo este video está hecho en Piura. No hay nada que no sea de la región. Producción, distribución, la composición, la grabación de la canción. Es un grupo de Huancabamba, de la Sierra Sur de Piura, cordillera. Que nuevamente el video que van a ver a continuación no tiene absolutamente nada que se haya hecho fuera de la región Puno, con profesionales de Puno. Algo que a ustedes les puede parecer muy gracioso, detrás hay muchísimo sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, escuchan un teclado, ¿no? Un teclado que suena muy bien, pero detrás de ese teclado que suena muy bien hay toda una década de aprendizajes de qué teclado comprar, qué diferencia entre un secuenciador y un disparador MIDI,
donde quiero las bibliotecas, cómo construir mi propia biblioteca, no, me estafaron con tal teclado, no, esa guitarra no era buena, me pidieron un Stratocaster, compré una Telecaster. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con el aprendizaje de los músicos, que para un músico, digamos, que se formó en un hogar de músicos, educado formalmente, ¿no? Puede sonar hasta obvio, pero para muchos de estos músicos no. Entonces yo me quería centrar en esta ocasión, más allá de solamente describir estas músicas, que podemos hablar de la cumbia sureña mucho más extendido después. Esta productora, bueno, Triunfo Records es una productora de Juliaca, que es productora que graba audio no solamente para grupos de Juliaca, sino también de Antofagasta, de Iquique, de Cochabamba. Hay un grupo de Iquique que es bastante conocido en Chile, que es Así de Ron, que es un grupo que hace caporales y probablemente es el grupo más exitoso en músicas andinas de Chile, y graba todas sus producciones en Juliaca con Activo Records. Entonces sí hay otra productora que es la productora audiovisual, que es Motion Studio de Lewis Paiva, que graba con drones, tiene sus rieles, ¿no? Es un comunicador profesional, y que también graba para grupos como Stephanie Aguilar de Bolivia, ¿no? Graba para grupos de Antofagasta, ¿no? Entonces tienes un entorno que no solamente sustenta o que vive de lo que se produce en la región, sino que también exporta ese conocimiento. Lo mismo con Piura, los grupos de Piura, no solamente los grupos musicales, sino también los productores audiovisuales, los compositores, trabajan muchísimo con agrupaciones y con entornos musicales de Loja, de Cuenca, de Machala, en Ecuador. Entonces, esto es un poco para graficar. A mí siempre me gusta ponerle los nombres de los lugares de pertenencia de las agrupaciones, porque puedes ir armando mapitas después y viendo cómo van bajando o subiendo de acuerdo al lugar las agrupaciones. Estos son los grupos pioneros, que son los Brillantes del Norte Culebreros, los Haces de Guaminga, en el caso de los sanjuaneros de Piura, los Mensajeros del Mixcas, ¿no? No tengo la música aquí ahora de los Mensajeros, pero es música bastante root, es lo más root que podrían escuchar en este día. O Corazón Serrano de Pacaipampa, que es un grupo digamos, pionero también, pero de una segunda generación pionera, ¿no? Están los Chicles de Juliaca, que es un grupo chichero también, no es el grupo sureño como los conocemos ahora. Los Llanos de Juliaca, los grupos Girasol de Azángaro, los Puntos de Azángaro, el grupo Amistad de Putina y el grupo Sociedad de Acomar, ¿no? De Sociedad han salido las Águilas de América, los Puntos del Amor, ha salido Lérida, ha salido Coralí, ¿no? Que es un grupo que ahora en Juliaca está estallando. Y bueno, eso era lo que les quería comentar. Si tengo solamente un par de minutos, qué genial, nunca me había pasado esto en la vida. Quería conocer un poco a Coralí, que recuerden que les contaba que estos grupos habían sido influenciados, habían nacido a partir de la chicha. Bueno, ahora este grupo Coralí, 7.1 millones humildemente, está haciendo bastantes mix de estas canciones del grupo Génesis y Muquillauyo, de Valle del Mantaro, pero ya en versión sureña, ¿no? Haciendo un homenaje a la historia. Vayan el premio, por favor. Es Activo Records. Esa misma canción que están escuchando, pero en una versión de un grupo campesino de Ayabaca, de la Sierra de Piura.
Mariela va a ser bonita, de canto de mi pueblo, que bonito está mi cholita, pues pasará. Y así se ve un grupo de la misma zona, o sea, es increíble la forma como evolucionaron en solo 25 años. Es un grupo campesino también, de Piura. Es interesante también no soy bueno en audiovisuales, pero también es interesante que ellos no generan, digamos, un entorno audiovisual. Ninguna de las productoras, ni de Juliana, ni de Guasayo, ni la de Piura, digamos, esta lógica de voy a poner una modelo bella, ¿no? O gente blanca, ¿no? En el video, ¿no? O sea, hay un tema de reconocimiento étnico también bastante marcado en estas agrupaciones. Utilizan actores del entorno, Sigo cruzando ríos, saltando selvas, amando el sol, guiones del entorno. sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre, la arena blanca, como el sol cuando miro el cielo en la forma cruel. El primer cassette que graba Corazón Serrano en el año 92 lo grabó porque Corazón Serrano fue una radio jesuita de Piura. La cuenta el director de Corazón Serrano, pero también la cuenta el director de la radio en ese momento, Luis Rosada. Llega con sus chancletas de trabajaba con su hermano en un grifo, poniendo gasolina, y le había comprado un primo suyo que construía guitarra de palo, que le decía, una guitarrita, y le había pedido hacer algunos guainitos en el estudio de grabación de Los Jesuitas. Y ese es el primer cassette que graban ellos, ¿no? Y esto es lo que conocen ahora. Entonces, eso es lo que quería comentar un poco ahora. No me quise explayar ni evidenciar en otras cosas. Me hubiera encantado, pero no, nunca hay tiempo, ¿no?